Profesora, mi proyecto final está basado en el caso 10, que se basa en los registros. Entonces, para contextualizarlos un poco acerca de lo que se va a tratar este código en C++, es para una empresa, para una aerolínea que va a hacer reservas de cupos para viajeros. Entonces, la aerolínea va a utilizar este programa en C++ para que al final de las reservas, pues le muestren una lista de todos los pasajeros que han podido reservar su cupo, y aquellos que no hayan podido reservar su cupo, pues los van a mandar a una lista de reservas. Es muy parecido y al caso 10. Entonces, pero seguiré mostrándole más adelante cuáles fueron las modificaciones que junto a mi compañero le hicimos a este código. Bueno, entonces nosotros para empezar debemos definir dos variables, una variable n y una variable m. La variable n es la que a mí me va a determinar cuál va a ser el número máximo de cupos para cada ciudad. Esa la debe ingresar al principio, o sea, porque los cupos para cada ciudad los va a ingresar el usuario de la aerolínea. Y también tenemos una variable n que va a tener el tamaño de n, que va a ser el número máximo de reservas. Es decir, por ejemplo, solamente el programa me va a volver a preguntar si yo quiero hacer la reserva 30 veces. O sea, después si yo hago 30 reservas ya no me va a permitir hacerla de nuevo. Bueno, de segundo paso, nosotros tenemos que definir cuál es nuestro registro, el tipo de registro que se va a llamar, el tipo de dato que se va a llamar struct, y el registro lo llamamos viajero. Dentro de ese registro, nosotros colocamos los campos que va a tener ese registro, que va a ser un campo, un dato tipo string, que va a ser el código del tiquete del viajero, un dato tipo string, que va a ser el nombre del pasajero, un dato int, que va a ser la clase, un char, que va a ser la ciudad destino, y un int, que va a ser el aprobado, si está aprobado o no su reserva. Como tercer paso, bueno, entonces nosotros acá nombramos el registro viajero, y pues ese registro va a tener un tamaño M, como lo habíamos definido al principio del programa. Después sigue nombrar cuáles son las funciones. Entonces yo tengo mi primera función, que va a ser entrar cupos. Ahí el usuario de la aerolínea debe ingresar cuál va a ser el cupo máximo para cada ciudad. Luego está la función entrar reservas. En entrar reservas, lo que debe hacer el usuario es pedirle los datos a cada viajero, y pues van a estar suministrados en esa función. Luego van a estar el total de reservas que se han hecho, cuáles son los pasajeros y el cupo, y cuáles son las listas de espera. Acá tenemos la función principal, el menú principal. Como los registros se basan en una entrada y una salida de datos, pues esta función principal nos va a permitir que nosotros veamos cuáles son esas salidas de los datos que ya hemos ingresado. Entonces me gustaría explicarla al final, porque esta es la que va a como que a nombrar cuáles son esas funciones que nosotros vamos a estar desarrollando. Entonces, como primera función tenemos entrar los cupos. Aquí el usuario debe ingresar cuáles son los cupos que se van a tener por cada ciudad. Entonces, por ejemplo, en Medellín, él debe ingresarlos y se van a guardar en la posición 0 de ese registro. Mientras que ese valor sea menor a 0 y mayor a n, pues él va a volver a preguntar, porque debe ser mayor a 0 y debe ser menor al número de ciudades, al número que nosotros ya hemos establecido como n, que sería 10. Igual para cada una de las ciudades, para Medellín, para Cartagena, para Viena y para Osaka. Okay. Luego viene la función entrar reservas. Aquí es donde ya el usuario le va a preguntar al pasajero, bueno, va a colocar cuál es el tiquete, cuál es el código del tiquete, y lo va a guardar en reservas en la posición n.código. Igual para el nombre y para la clase de vuelo. Nosotros hemos añadido un campo más al código,
original, que va a ser la clase de vuelo. Entonces, él le va a decir, bueno, usted quiere estar en la clase de vuelo premium, en la económica o en la ejecutiva. Y pues vamos a hacer hicimos un do while para que si él al momento de escoger esa clase de vuelo coloca un número diferente de 1, uno diferente de 2 o uno diferente de 3, pues le vuelva a preguntar. Y así hasta que estén los caracteres correctos. Luego se le va a tomar cuál es el destino disponible. Si va para Medellín, si va para Cartagena, si va para Viena o si va para Osaka. Entonces ahí le dice, escoja su ciudad y eso se va a guardar con una variable CD, que es ciudad destino. Luego hacemos un switch con esa variable y vamos a hacer 4 cases. O sea, por ejemplo, si esa posición que hemos guardado, como la posición 0 es mayor que 0, la reserva va a ser igual a 1. Entonces se va a ir disminuyendo los cupos que ya el usuario había ingresado y se van a agregar los cupos a la lista de reservas. Y se le va a decir al pasajero que pues su cupo ha sido reservado. Como adición al código, nosotros quisimos mostrarle al pasajero unos posibles hoteles en los que él se podría quedar. Por ejemplo, si es en la posición 0, ya sabemos que la ciudad es Medellín. Entonces, en Medellín puede estar un hotel premium, de clase premium, intercontinental o un ejecutivo que se va a llamar Hotel Medellín o un económico que se va a llamar Paisa City. Entonces, él va a poder tener como que una consideración de los posibles hoteles en los que se podría quedar en caso de no tenerlo. Así va a ser para cada A. Y entonces, si no se va a aprobar, entonces es igual a 0 y le dice que no ha sido reservado porque ya se ha llenado el cupo máximo de vuelos. Igual para cada uno de las 4 ciudades. Bueno, entonces el while dice que mientras que no sea igual a 1, igual a 2 o igual a 3 o 4, pues se tiene que volver a repetir la pregunta. Y aquí con este n++ le vamos a ir aumentando el número del tiquete a cada uno. Ok. Entonces, en la función total reservas, lo que se hace es que cogimos cada uno de esos índices que nos indican a nosotros cuáles son las reservas que se van a estar haciendo y las sumamos. Y nos muestran el total de reservas. Luego, en las reservas por ciudad. Ya sabemos que Medellín tiene el índice 0, Cartagena tiene el índice 1, Viena tiene el índice 2 y Osaka tiene el índice 3. Ahí se van a ir mostrando en esos índices cuántas reservas se han hecho. También extranjero o nacional, que ya sabemos que si es extranjero va a tener el índice 2 e índice 3 y nacional índice 0 o 4 o 1. Y también tenemos la lista de pasajeros. Aquí utilizamos un for para recorrer cada uno de los datos que tiene la matriz y pues como es la lista de las personas que están reservadas, entonces si la reserva punto destino es igual a 1, es decir, que va para Medellín, y la reserva punto aprobado es igual a 1, entonces se va a imprimir el tiquete, el número del tiquete, el nombre, la clase y así para cada una de las 4 ciudades. Se hace un for que recorra y que vea si la condición es verdadera y imprima cuáles son los datos del pasajero. Hay una diferencia en la lista de espera. Como nosotros habíamos dicho que si la lista de espera era igual a 0, entonces que si el aprobado era igual a 0, entonces pues se iba para una lista de espera. Aquí lo dice. Por ejemplo, hacemos un for que recorra y la condición es que si reservas punto destino es igual a 1, que sería la ciudad de Medellín, y reservas punto aprobado es igual a 0, entonces ella va para la lista de espera. Así para cada una de las 4 ciudades. Por último, está la función principal, que es la función donde vamos a llamar cada uno de esos datos que ya hemos ingresado. Entonces aquí le damos la posición a cada uno de esos campos que establecimos en el registro. Aquí se le va a mostrar al usuario, pues se le va a poner que haga la reserva de los viajeros, se va a llamar entrar cupo, que fue el número máximo de ciudades, y entrar las reservas, que es los datos de cada pasajero.
Nosotros hicimos una modificación en el código en esta parte. En el código principal mostraba un do while que nos preguntaba si deseábamos hacer otra reserva. Ese ciclo se iba a acabar hasta que la reserva llegara a su número máximo, y ahí sí nos mostraba la lista de espera o la lista de los pasajeros. Pero nosotros decidimos hacer un will try true, que nos preguntara, o sea, que fuera un ciclo que nos preguntara si deseábamos hacer otra reserva. En caso de que la condición que nosotros pusimos es que si era una S pequeña o una S grande, pues se iba a hacer la reserva. Si no, se iba a romper. Entonces, ahí cuando se rompía, nos mostraba cuál era la lista de los pasajeros y cuál era la lista de las esperas. Entonces, ya que les he explicado el código, me gustaría hacer una pequeña prueba. Ok. Entonces, acá, como les dije, va a aparecer como primero que el usuario... Perdón. Creo que no alcanzamos a la prueba. Te agradezco mucho la explicación, Daniela. Ya llevamos 24 minutos de la clase. Gracias. Ok, profesor.